Algo está pasando entre Florentino Pérez y Vinícius Junior. Tengo la sensación de que la renovación ya no es una simple formalidad. Porque durante años todos dimos por hecho que Vinícius renovaría tarde o temprano. Pero ahora la situación es diferente. Y lo que más me llama la atención no es que la renovación todavía no se haya firmado. Lo que realmente me preocupa es el mensaje que parece estar enviando Florentino Pérez. Porque por primera vez no veo al presidente dispuesto a esperar indefinidamente. Y ojo, porque quiero dejar algo claro desde el principio. Yo quiero que Vinícius renueve. Pero una cosa es querer que un jugador continúe. Y otra muy diferente es pensar que el club debe ceder en absolutamente todo. Porque cuando hablamos del Real Madrid hablamos de una institución gigantesca. Hablamos de un club que ha sobrevivido a la salida de leyendas. Hablamos de un club que ha visto marcharse a jugadores históricos y aún así ha seguido ganando. Y precisamente por eso esta noticia me parece tan interesante. Porque no estamos hablando únicamente de una renovación. Estamos hablando de una lucha de poder. Y cuando ocurre algo así, la situación puede volverse mucho más complicada de lo que parece. Lo primero que debemos entender es qué está ocurriendo realmente. Según las informaciones que han aparecido, el Real Madrid ya ha movido ficha. El club ya ha puesto una propuesta sobre la mesa. Pero Vinícius todavía no ha dado el sí definitivo. Y aquí es donde empieza todo. Porque mucha gente está interpretando esta situación de una manera equivocada. Algunos creen que esto significa que Vinícius quiere marcharse. Yo no lo creo. Otros piensan que la renovación está rota. Tampoco lo creo. Lo que creo es algo diferente. Creo que Vinícius está convencido de que su valor sigue creciendo. Desde su punto de vista, la estrategia tiene lógica. Si realiza un gran mundial, si vuelve a ser decisivo, si aumenta todavía más su impacto mediático y deportivo, llegará a la negociación con más fuerza. Llegará con mejores argumentos. Llegará sabiendo que su posición es todavía más sólida. Y sinceramente, puedo entenderlo. Si me pongo en la piel del jugador, entiendo perfectamente por qué quiere esperar. Pero también entiendo perfectamente la postura del Real Madrid. Porque el club no puede vivir permanentemente pendiente de una negociación. El club necesita certezas. Necesita planificación. Necesita saber cuáles serán los pilares del proyecto durante los próximos años. Y cuanto más tiempo pasa sin una respuesta definitiva, más incómoda se vuelve la situación. Por eso digo que esto ya no parece una simple renovación. Parece una partida de ajedrez. Y ninguno de los dos quiere mover la ficha equivocada. Ahora bien, hay otro aspecto que me parece todavía más interesante. Y es el cambio de actitud de Florentino Pérez. Porque si algo ha caracterizado al presidente durante todos estos años ha sido su respaldo absoluto a Vinícius. Absoluto. Florentino apostó por él cuando muchos se reían. Florentino apostó por él cuando fallaba ocasiones claras. Florentino apostó por él cuando recibía críticas constantes. Florentino apostó por él cuando algunos periodistas cuestionaban si tenía nivel para triunfar en el Real Madrid. Y el tiempo terminó dándole la razón. Porque Vinícius se convirtió en una estrella mundial. Se convirtió en uno de los mejores futbolistas del planeta. Se convirtió en un símbolo del madridismo moderno. Por eso precisamente me parece tan importante lo que está ocurriendo ahora. Porque la sensación que transmite Florentino ya no es la misma. No veo al presidente desesperado por cerrar el acuerdo. No veo al presidente lanzando mensajes de urgencia. No veo al presidente dispuesto a romper todas las normas económicas del club. Y eso es muy significativo. Porque cuando Florentino actúa así suele ser por una razón muy concreta. Está defendiendo un principio. El principio de que ningún jugador puede poner al Real Madrid contra las cuerdas. Y sinceramente, estoy de acuerdo con él. Completamente de acuerdo. Porque una cosa es reconocer la importancia de Vinícius. Y otra muy diferente es permitir que una negociación se convierta en una demostración de fuerza. El Real Madrid ha construido gran parte de su éxito gracias a una disciplina institucional que muy pocos clubes poseen. Aquí las estrellas son importantes. Pero el escudo es más importante. Aquí los grandes jugadores son fundamentales. Pero las reglas siguen existiendo. Y creo que Florentino está intentando enviar exactamente ese mensaje. Te queremos. Te valoramos. Queremos que continúes. Pero no vamos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y esa postura me parece lógica. Me parece coherente. Me parece la postura que debe tener el presidente del Real Madrid. Porque cuando empiezas a romper todas las reglas por un jugador,
tarde o temprano terminas pagando las consecuencias. Y aquí es donde llegamos al punto que más me hace reflexionar. Porque esta situación me recuerda inevitablemente a otro nombre. Un nombre que marcó una época en el Real Madrid. Sergio Ramos. Muchos aficionados no quieren escuchar esta comparación. Pero creo que es necesaria. Porque cuando Sergio Ramos negoció su continuidad, también existía la sensación de que era imposible imaginarlo fuera del club. Era el capitán. Era una leyenda. Era uno de los líderes más importantes de la historia reciente del Real Madrid. Y aún así Florentino no cedió. Aún así Florentino mantuvo su posición. Aún así Florentino demostró que existían límites. Y finalmente Ramos terminó marchándose. No estoy diciendo que vaya a ocurrir lo mismo con Vinicius. Ni mucho menos. Pero sí creo que ese precedente es importante. Porque demuestra que Florentino no suele cambiar su filosofía. Demuestra que cuando considera que está defendiendo los intereses del club, es capaz de mantener una postura firme incluso ante jugadores históricos. Y eso debería servir como advertencia para todos. Para los aficionados. Para los representantes. Y también para el propio Vinicius. Porque si alguien cree que Florentino acabará aceptando cualquier condición simplemente por miedo a perder al brasileño, creo que está interpretando mal la situación. Muy mal. Y precisamente por eso este asunto me parece tan fascinante. Porque por primera vez en mucho tiempo no veo una renovación sencilla. No veo una negociación rutinaria. Veo dos posiciones fuertes. Veo dos partes convencidas de sus argumentos. Y veo una tensión que podría seguir creciendo durante los próximos meses. Dejadme vuestra opinión en los comentarios porque este tema va a generar muchísimo debate. ¿Creéis que Vinicius tiene razón al esperar? ¿Pensáis que Florentino está actuando correctamente? ¿O consideráis que el club debería hacer un esfuerzo extra para cerrar cuanto antes la renovación del brasileño? Si os está gustando este análisis, dejad vuestro like y suscribíos al canal porque todavía queda mucho por analizar sobre una historia que podría convertirse en una de las más importantes del verano madridista. Y ahora llegamos al elemento que, en mi opinión, puede cambiar absolutamente todo en esta historia. El Mundial. Porque si hay algo que explica por qué esta negociación sigue abierta, probablemente sea eso. Y aquí es donde creo que mucha gente está subestimando lo que está ocurriendo. Porque desde la perspectiva de Vinicius, esperar tiene sentido. Tiene mucho sentido. Imaginad por un momento que el brasileño realiza un torneo espectacular. Imaginad que vuelve a ser decisivo en los partidos más importantes. Imaginad que lidera a su selección. Imaginad que termina siendo uno de los grandes protagonistas del campeonato. ¿Qué ocurriría después? Pues algo muy sencillo. Su valor crecería todavía más. Su imagen crecería todavía más. Su posición negociadora sería todavía más fuerte. Y precisamente por eso tengo la sensación de que Vinicius está apostando por sí mismo. Está diciendo algo muy claro. Creo que dentro de unos meses valdré más de lo que valgo hoy. Y sinceramente, admiro esa confianza. Porque hace falta mucha personalidad para tomar una decisión así. Hace falta creer muchísimo en uno mismo. Hace falta estar convencido de que vas a responder cuando llegue el momento. Pero también hay algo que no podemos ignorar. Toda apuesta implica riesgos. Siempre. Porque en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido. Una lesión puede cambiarlo todo. Una mala competición puede cambiarlo todo. Una temporada irregular puede cambiarlo todo. Y por eso creo que esta estrategia es mucho más arriesgada de lo que algunos imaginan. Porque ahora mismo Vinicius está jugando una partida donde no controla todas las variables. Está confiando en que el futuro fortalecerá su posición. Pero nadie puede garantizar que eso vaya a ocurrir. Nadie. Y precisamente por eso entiendo la postura de Florentino. Porque mientras el jugador apuesta por el futuro, el presidente está intentando resolver el presente. Mientras Vinicius piensa lo que podría pasar dentro de unos meses, el Real Madrid necesita tomar decisiones ahora. Y ahí es donde nace el conflicto. No estamos viendo una pelea. No estamos viendo una guerra. Pero sí estamos viendo dos estrategias completamente diferentes. Y cuando dos estrategias chocan, las negociaciones suelen complicarse. Por eso creo que el Mundial será mucho más importante de lo que parece. No solamente por motivos deportivos. También por motivos económicos.
también por motivos contractuales, también por motivos políticos dentro de la negociación. Porque una gran actuación de Vinicius puede cambiar muchas cosas, pero una actuación discreta también puede hacerlo. Y cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que ambas partes son perfectamente conscientes de ello. Nadie está improvisando. Nadie está actuando por casualidad. Todos saben exactamente lo que está en juego. Y por eso esta historia todavía está lejos de terminar. Pero ahora quiero plantear una pregunta que hace apenas un año habría parecido una auténtica locura. ¿Qué pasa si Vinicius no renueva? Sí, sé que muchos madridistas ni siquiera quieren escuchar esa posibilidad. Lo entiendo. Yo tampoco quiero imaginar un Real Madrid sin Vinicius. Pero precisamente por eso creo que debemos analizar el escenario. Porque cuando una renovación importante se prolonga demasiado tiempo, tarde o temprano empiezan a aparecer preguntas incómodas. Y esta es la más incómoda de todas. ¿Qué pasaría si finalmente no hubiera acuerdo? Lo primero que quiero decir es que no creo que estemos cerca de ese escenario. No es lo que pienso. No es lo que espero. No es lo que deseo. Pero tampoco creo que debamos actuar como si fuera completamente imposible. Porque el fútbol nos ha enseñado muchas veces que las situaciones imposibles terminan ocurriendo. Hemos visto marcharse a leyendas. Hemos visto salir a balones de oro. Hemos visto romperse relaciones que parecían eternas. Por eso nunca me gusta utilizar la palabra imposible. Y aquí es donde entra Florentino Pérez. Porque si algo ha demostrado durante décadas es que no suele actuar desde las emociones. Actúa desde los intereses del club. Y eso significa que si algún día considera que una situación se vuelve insostenible, tomará decisiones. Aunque sean impopulares. Aunque generen polémica. Aunque provoquen división entre los aficionados. Ya lo ha hecho antes. Y podría volver a hacerlo. Por eso creo que esta negociación es tan interesante. Porque pone frente a frente dos fuerzas enormes. Por un lado, uno de los mejores jugadores del mundo. Por otro lado, el presidente más poderoso del fútbol europeo. Y ninguno parece dispuesto a ceder fácilmente. Eso es lo que convierte esta historia en algo tan fascinante. No estamos hablando únicamente de dinero. No estamos hablando únicamente de un contrato. Estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de liderazgo. Estamos hablando de quién marca las condiciones. Y cuanto más tiempo pase, más importante será responder esa pregunta. Ahora bien, después de analizar toda esta situación, quiero daros mi opinión personal. Y voy a ser completamente sincero. Yo renovaría a Vinicius mañana mismo. Sin ninguna duda. Porque creo que sigue siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. Porque creo que todavía no hemos visto su mejor versión. Porque creo que forma parte del presente y del futuro del Real Madrid. Y porque encontrar jugadores capaces de decidir partidos como él es extraordinariamente difícil. Todo eso lo tengo clarísimo. Pero también voy a decir algo que quizá no guste a todo el mundo. Creo que Florentino tiene razón. Sí, creo que tiene razón. Porque renovar a Vinicius y mantener la autoridad institucional del club no son objetivos incompatibles. Se pueden hacer ambas cosas. Se debe hacer ambas cosas. El Real Madrid debe proteger a sus estrellas. Pero también debe proteger sus principios. Porque los jugadores pasan. Las generaciones cambian. Las plantillas se transforman. Pero el club permanece. Siempre permanece. Y si el Real Madrid ha llegado hasta donde está hoy es precisamente porque nunca ha permitido que nadie se coloque por encima del escudo. Ni entrenadores. Ni directivos. Ni leyendas. Ni superestrellas. Por eso espero que ambas partes encuentren un acuerdo. De verdad lo espero. Porque creo que Vinicius merece seguir en el Real Madrid. Y porque creo que el Real Madrid sigue siendo el lugar perfecto para Vinicius. Pero también espero que esa renovación llegue respetando la filosofía que ha convertido a este club en el más grande de la historia. Porque las victorias son importantes. Las estrellas son importantes. Los títulos son importantes. Pero la identidad del Real Madrid lo es todavía más. Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Estáis del lado de Vinicius? ¿Estáis del lado de Florentino? ¿Creéis que el brasileño hace bien esperando? ¿O pensáis que el presidente está haciendo lo correcto al mantenerse firme? Os leo en los comentarios porque estoy convencido de que este tema va a dividir al madridismo durante las próximas semanas. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos ninguna de las noticias que están sacudiendo la actualidad del Real Madrid. Y antes de marcharos,
Haced clic en la noticia que aparece ahora mismo en pantalla porque esta historia entre Florentino Pérez y Vinicius Jr. todavía puede dar muchos más giros inesperados.